Bueno, en general en el mundo la salud pública pues, está enfrentando hacia unas tendencias que no excluyen a la región de América Latina y menos a México. Y yo la centro en cuatro elementos. Uno, ante todo, el que la salud pública debe de enfrentar la gran tendencia de concentración masiva de personas vía el mecanismo de la urbanización acelerada en condiciones de pobreza urbana. En el pasado la salud pública había estado y ha estado todavía enfocada al tema de las enfermedades infecciosas, al tema de los grandes retos de las personas que están en riesgo por una condición, llamémosle, de vulnerabilidad social, pero muchas de ellas se caracterizaban por estar en sitios más rurales, semirurales. Hoy la gran tendencia desde hace muchas décadas ha sido la urbanización, pero una urbanización que ha sido desordenada, una generación de megametrópolis que se han rodeado de espacios urbanos con servicios limitados y que llevan al hacinamiento, que antes veíamos en las zonas rurales, hoy ese hacinamiento se ve en las zonas urbanas, pero condiciones de riesgo muy distintas que la salud pública debe de tener muy presentes, que va desde la salud mental de las personas, la violencia que se genera, el riesgo que tiene en un espacio de conglomerados poblacionales aspectos de género, como es el caso de la mujer y en especial las niñas y las adolescentes con la violencia sexual, etc. Es decir, que nos enfrentamos ante un escenario en la parte social, demográfica, vinculada al espacio urbano. Y ahí mismo se pueden concentrar las enfermedades infecciosas por carecer de servicios adecuados, y esos servicios adecuados pues muchas veces lleva a condiciones de mala higiene y de problemas que se generarían en la transmisión de enfermedades. Es que yo creo que el urbanismo y la generación de zonas urbanas de pobreza son un reto muy importante para la salud pública. Sí, ese es un riesgo que hay que enfrentar con el cuidado debido y con estrategias, sobre todo para fortalecer la parte preventiva y esa relación ya no solo de salud, sino que se tiene que entrar con los programas sociales, con los programas educativos, con la infraestructura, y no se pueden dejar de lado. Entonces la salud pública es un coadyuvante de todos esos procesos. El segundo elemento que veo es lo que se denomina la ola gris. La ola gris, que es el envejecimiento de la población y por lo tanto la mayor esperanza de vida, que por un lado es muy buena, pero por el otro genera una presión que se nota mucho con el tema de pensiones y de infraestructura para esa población, pero a su vez eso demanda atención mucho más estricta de calidad de la atención, de tener énfasis mayor todavía en una prevención que yo denomino proactiva. Ya no nomás es la prevención, sino que tenemos que ir y provocar la intervención que lleve a la prevención de estas enfermedades propias o generadas por las enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población. Ahí se requiere de una salud pública mucho más, más ágil, menos pasiva. En las enfermedades infecciosas y en vacunación la salud pública fue proactiva. En las enfermedades crónicas debe de ser hoy nuevamente seguir esa misma filosofía de salir y buscar a quienes están en riesgo y quienes pueden ser diagnosticados con mayor oportunidad. Ese segundo tema está vinculado con el anterior, en el que si tenemos esa mezcla de poblaciones, digamos, de envejecimiento, pero a su vez hay un elemento contradictorio, o no contradictorio, sino que se da dentro del mismo escenario, y es una población de adolescentes que ingresan al rectángulo poblacional, porque ya no es triángulo poblacional, porque se está llevando a una rectangularización,
eh, eh, de la población joven que pasa de la niñez a la adolescencia bajo un contexto de mayor riesgo también social y que requiere de enfrentarse ante temas como es la salud reproductiva, la prevención del embarazo no deseado en el adolescente, y que lamentablemente en nuestro país, por razones de las políticas públicas que se han instalado y de que se ha provocado pues una mayor tendencia al no abasto o a la no información suficiente de la salud reproductiva, ha provocado, además de pues un sinnúmero de factores sociales, el embarazo en adolescentes en nuestro país. Entonces, ese componente es el segundo que veo muy pues, de una tendencia alarmante. El tercero es que hoy sí ya nos encontramos con un tema de mayor globalización, y la globalización significa comunicación, y comunicación significa mayor movimiento de personas, y en ese término coloco a la migración que lo vemos todos los días en las noticias, el de poblaciones huyendo de espacios para salvar su vida y desplazándose hacia otros países, otros estados. Es decir, los contextos sociales de violencia y de inseguridad está llevando a que la migración que siempre veíamos natural, del que está buscando un mejor ingreso, una mejor condición de vida, hoy está llevada a que se emigren mujeres y niños. Y que eso es otro de los retos en el que la salud pública debe tener una acción contundente con intervenciones preventivas y de orientación y de vigilancia de los factores sociales que eso determina. Y el otro tema es que, y es el cuarto, es que hoy existe toda una nueva dimensión de la información y de la investigación, y que la salud pública tiene que estar con capacidad de absorber todos esos conocimientos. Entonces señalé los primeros tres como tres problemas mayúsculos, yo los considero muy relevantes, que tocaré después otros, que esos son más generales, y segundo es la generación, y el cuarto es más bien una oportunidad, es cómo la ciencia, que en las últimas décadas, en la última tal vez 5 años ha sido exponencial, debe de ser asimilada a la brevedad posible en las políticas de salud pública para reflejar su real beneficio. Si no se queda, como siempre lo hemos visto en muchas de las instituciones de investigación, hacen desarrollos de información extraordinarios, pero se quedan pues en un artículo publicado en revistas de gran prestigio, pero no se traducen en política pública. Yo creo que hoy la salud pública debe de estar muy orientada a no quedarse en la publicación, y debe de buscarse instituciones que busquen la traducción de ese conocimiento y de ese avance. Si no, vamos a generar mayor rezago. ¿A qué me refiero con eso? Que las sociedades que tengan la capacidad de asimilar el conocimiento lo más rápido posible evolucionarán más rápido, y por lo tanto lo que es una oportunidad se va a convertir en un factor de mayor separación del progreso científico y por ende de nuevas políticas públicas. Entonces esa es una gran responsabilidad que se tiene desde una política de salud pública. Tener, por ejemplo, es el caso de nuevos desarrollos, de nuevos conocimientos en genómica, en vacunas. El estarlo postergando y dándole pretextos para postergar el ingreso de una vacuna es postergar la oportunidad de personas a ser prevenidas. El no acelerar la investigación genómica como se debe de dar es postergar el beneficio de la gente, y mientras otros países lo hacen y nosotros no lo hacemos, lo único que estamos generando es que México se quede más rezagado. Por eso es tan importante este cuarto componente. Y ya de manera más específica en salud, creo que la salud pública hoy debe de estar cuidando tres cosas. Uno, que la prevención, el término prevención hoy debe de llevar el apellido, el calificativo de proactiva.
la prevención ha sido tan manipulado como, digamos, componente discursivo de la política que ya la gente no sabe a qué se refiere eso. Ya cuando un político ya habla de que hay que enfatizar la prevención, pues se queda en la nube. ¿A qué se refiere eso de la prevención? ¿Qué defino como prevención? Entonces la salud pública hoy tiene que decidir que la prevención es esa proactividad de involucrar a la persona y de no estar en una actitud pasiva, de esperar a que las personas tengan los riesgos y los riesgos los lleven a las enfermedades. Sería irresponsable seguir por ese camino. El otro elemento ahí es que la salud pública hoy ya debe de ser responsable de vigilar la calidad de la atención que recibe la población. Ya no es un tema del clínico, ya no es un tema del que se dedica a ver el paciente uno a uno. Ya se debe de manejar a través de indicadores de desempeño que hemos insistido que son cruciales en la asignación de recursos económicos y en el reconocimiento del mejor desempeño. ¿Por qué no debemos de estar buscando indicadores para asegurar que la cobertura de servicios es realmente efectiva? Ese término acuñado por todos los que se han dedicado al estudio de la carga de enfermedad, pues han evolucionado a que ya no solo es hablar de una cobertura de servicios, son coberturas en plural y muy puntualmente con una cobertura efectiva, es decir, al que atiendo como paciente con diabetes, lo controle, y esa es una intervención, esa es una cobertura, pero es efectiva. O sea, no nomás se está dando. La atención del embarazo no solo es darle 5 consultas por darle 5 consultas, deben ser 5 consultas de calidad para definir el riesgo y anticipar los problemas consecuentes de un riesgo, un embarazo de alto riesgo. Esa es cobertura efectiva. Eso es responsabilidad de la salud pública y debe ser vigilada. Ya no es de los responsables de la planeación ni de los servicios clínicos, ya es responsable del quehacer de la salud pública. Y el tercer elemento en salud es que, dado la característica de que hoy hablamos de enfermedades que se quedan con el individuo, ya no son las infecciosas, ya no es la que se le da un cuadro respiratorio de 4, 5, 7 días, ya son padecimientos que se quedan y se convierten en un estigma social. Podemos hablar desde las personas que viven con VIH, que hoy es una enfermedad que podemos, afortunadamente y gracias a los avances terapéuticos, de definirla como una enfermedad crónica por la sobrevida que tienen. Pero es lo mismo de un diabético, de un hipertenso, de un dislipidémico, etc. Es decir, de personas que sobreviven a cáncer también. Eso debe de tener una cosa que se llama adherencia a los esquemas de calidad y servicios de salud. Y eso también es una tarea de la salud pública. ¿Cómo aprovecho las tecnologías para poder asegurar que no existe solo un intercambio de servicios momentáneo, sino que los servicios de salud son ese espacio de interacción cotidiano de seguimiento de la calidad de vida de las personas? Entonces son 3 elementos que yo veo como indispensables en las tendencias que debemos de estar viendo hacia adelante. Y sobre todo, pues el acelerar la incorporación de las innovaciones cuando la ciencia las apoya, y que no debemos de ser resistentes a ellas, ¿no? Debemos de darles la oportunidad de demostrar sus beneficios. Fíjate que no me preocupa el que la gente de a pie lo entienda. La salud pública es como la metafísica, ¿no? Está más allá de lo que nos podemos imaginar, de la conceptualización de lo que puede ser en mi vida. Yo creo que lo tenemos que llevar a ejemplos de qué es la salud pública. Incluso yo no estoy muy de acuerdo en llamarnos salubristas. Tú que eres hoy especialista en salud pública, o sea, no tengo por qué darle una connotación diferente, porque salubrista pues parece como que
podías pensar que trabajas con los que se dedican a la parte sanitaria, ¿no? Entonces, yo he sido muy respetuoso y sé que es un lenguaje que se maneja, pero si me das la oportunidad hoy te diría que no estoy de acuerdo con ese término. Yo creo que el término debe ser salud pública. ¿Y salud pública qué es? La salud pública son acciones que van desde lo poblacional, comunitario, hasta lo individual. Incluso yo recientemente publiqué que estábamos ya llegando a la parte de la salud pública personalizada y que podía verse eso como contradictorio, porque la salud pública siempre se ha conceptualizado como aquellos elementos de política y de intervención que benefician a comunidades. Pero hoy, con la medicina de precisión, permite desde una perspectiva de salud pública llegar a hacer una recomendación individual, y eso ya fue en el marco de la salud pública una intervención personalizada. Voy a poner un ejemplo. En el pasado decíamos que si una persona tenía ciertas características A, B y C, tenía los criterios suficientes para ser definida en una población de riesgo X. Hoy, con la medicina de precisión, podemos decir que efectivamente con esas mediciones, pero con mediciones adicionales podemos caracterizar a personas que están en más o menor riesgo dentro de ese grupo. Ya no es el que todos compartimos el mismo riesgo, sino que hay riesgos diferenciados. Y en la medida que yo puedo granular ese riesgo, estoy haciendo salud pública personalizada. Entonces, por lo tanto, regresando al término, yo voy más porque nos coloquemos como especialistas expertos en salud pública. Y salud pública va desde las acciones comunitarias hasta las acciones individuales, que van desde la parte social hasta la parte molecular. Es decir, somos ese espacio de la práctica de la salud que tiene la capacidad de aglutinar distintas áreas del conocimiento científico para beneficio de la humanidad, ¿no? Y ahí entonces nos vamos hacia ciertos ejemplos. Por ejemplo, el caso de que hoy en este país sea más limitado el uso del tabaco y haya reglas para su consumo. Eso se generó desde la salud pública. Eso se hizo el planteamiento y se estudiaron los riesgos asociados con el fumar, y por lo tanto también se estudió que el que estaba junto a alguien que fuma tiene un riesgo al compartir el humo secundario y por lo tanto del consumo, y eso se denomina que hay que protegerlo. Esa es una intervención de salud pública. Las políticas o las acciones de vacunación. Ahorita se está en el invierno y se generó toda una política de anticipación y de prevención proactiva de vacunar a las personas contra influenza desde finales del año pasado para que estén protegidos ahorita de los cuadros de influenza. Se tiene que actuar en el caso de Zika, que ahorita está de moda, porque siempre necesitamos esas modas. Señores, no se nos olvide que tenemos que controlar al mosco, y el mosco se controla con distintos métodos, que por cierto van 40 años que no hay una sola innovación para controlar moscos, y es el momento de que se aceleren esas innovaciones. Eso es salud pública. En el campo de las enfermedades crónicas, los diabéticos se veían prácticamente tarde y cuando llegaban al consultorio del centro de salud o del médico. La salud pública es salir y buscarlos, encontrarlos todavía en cuadros que no son diabéticos, sino prediabéticos, para que puedan tener una acción de intervención. Entonces, salud pública va en la identificación y definición de con qué podemos evitar el riesgo, con qué podemos disminuir los efectos del riesgo. Entonces, es conocer, identificar e intervenir. Y después evalúas, ¿sirve o no sirve? Todo eso es salud pública. Entonces, pues si nos gusta ponerle un apellido, un nombre, pues se lo pongamos, pero tenemos que tener más como casos y ejemplos de dónde vemos el quehacer de la salud pública.
Pues primero que el que ya esté haciendo ahorita una especialidad o pensando en hacer su especialidad en salud pública o en epidemiología o en algunas de las disciplinas, que lo considere que es una de las disciplinas más completas. Ahí se requiere saber de inmunología, de genética, de metabolismo, de interacciones medicamentosas, de fisiología neurológica, es decir, se requiere mucho conocimiento, ¿cierto? La salud pública no acepta improvisaciones. La salud pública lamentablemente ha sido utilizado también en ese genérico como aquel que llega y ocupa un puesto en la burocracia, ya se le denomina que es de salud pública, y no es cierto, eso es un burócrata en distintas estructuras. Salud pública es el que hace y estudia para ser especialista en salud pública. Entonces yo por eso creo que a los jóvenes les tenemos que insistir que salud pública es excelencia. Salud pública es estar al conocimiento como están todas otras disciplinas, y que debemos de rechazar la mediocridad y debemos de ser muy críticos de cómo se denominan aquellos que se dicen que ya son de salud pública cuando vienen pues, a cargos políticos y que a veces son ni siquiera médicos y que dicen me ha fascinado la salud pública y ahora me dedico a la salud pública. Eso es un insulto. Nadie lo diría de un infectólogo o de un internista. O sea, esos no son inventados de la noche a la mañana. Entonces necesitamos mandar un mensaje de que salud pública no es ocupar un puesto burocrático. Salud pública es una disciplina. Y porque se ocupe un puesto en una burocracia, no significa que son expertos en salud pública. Al contrario, son arribistas a la salud pública. Y que deben de rodearse de gente que sabe de salud pública. Por eso es tan relevante el que mantengamos esta visión de excelencia en la salud pública, porque lo hemos dejado llevar hacia campos de mediocridad y hemos tolerado la mediocridad, y por lo tanto tenemos que superarlo con cursos de capacitación, tenemos que estar con el interés en los créditos de educación continua de médicos, enfermeras, trabajadores sociales, que esa es otra característica. Esto no es solo médicos, estamos hablando de un sinnúmero de disciplinas que se juntan, que se aglutinan alrededor de la acción de la salud pública. Entonces, los que están entrando ahorita, los debemos de ver como ese espacio natural en donde debemos de introducir un espíritu de orgullo, de trascendencia y de que son personas que le sirven a la salud genérica global y sin menoscabo del que se dedica al uno a uno, pero tiene un impacto muy importante en su vida y debe ser de excelencia y debe de poder interactuar con todas las disciplinas médicas y sociales. Pues mira, fue un tanto serendipia, porque cuando yo entré a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues obviamente que entras con el espíritu natural de todo que ingresa de hacer una especialidad clínica. Incluso te puedo decir que en la carrera, lamento decir, pero pues la salud pública la veíamos como una cuestión de mala calidad, mediocre. ¿A quién se iba a dedicar a eso? Eso afortunadamente ha cambiado mucho. Entonces, por lo tanto, al término de la carrera, me orienté primero al tema de oncología, y la verdad que te puedo decir que mis primeros pues, incursiones en eso me llevó a mucha frustración, porque pues, en ese entonces, estamos hablando de ya más de varias décadas, pues la cirugía oncológica era una cirugía pues de muchas limitaciones, y por lo tanto no es lo que hoy es la oncología, que se manejan una serie de instrumentos extraordinarios, afortunadamente.
Eh, y tuve la fortuna de, en esos temas de indecisión y de reflexión de que no era necesariamente lo que yo buscaba. Yo no tenía claro que quería hacer salud pública, lo debo de decir. Pues tuve la fortuna de conocer al doctor José Narro, que él recién regresaba de sus estudios de posgrado en Inglaterra, y él me abrió los ojos de qué era realmente la salud pública y que si me gustaría, pues me invitaba a explorarlo, y afortunadamente le hice caso. Me fascinó la exploración, me fascinó el dialogar con él, y después tuve oportunidad de interactuar con un sinnúmero de extraordinarios expertos en salud pública que me llevó a convencerme de hacerlo. Así es que por eso digo que es un tanto serendipia ante una visión pues, crítica hacia una visión muy distinta. Y eso fue lo que me llevó y me motivó a dedicarme a la salud pública. Pues mira, primero me gusta dormir, necesariamente. Te quiero decir que disfruto mucho el poder tener horas de sueño. Pues fuera de eso, te quiero decir que interactuar con la familia es de lo que nunca dejaré de hacer, es muy gratificante. Y complementarlo con acciones, siempre me gusta hacerlo en familia. Desde salir a trotar, bueno, ahora ya con las rodillas ya no puedo trotar tanto, pero sí hacer ejercicio al aire libre. Yo me he dedicado toda mi vida a hacer deporte de raqueta. Hoy pues ya los médicos me recomiendan no hacerla tanto, pero siempre me gustó mucho, desde el squash, el frontón, después tenis muy fuerte, y después ya me dediqué más al jogging, y ahora pues a caminar enérgicamente, y pues resulta ser que gastas las mismas calorías y tienes los mismos beneficios que estarte pues lastimando las rodillas al final de cuentas. Así es que eso es, y pues nos gusta mucho ir al cine, la verdad, con mi esposa Laura lo disfrutamos muchísimo, somos apasionados de las buenas películas, de comentarlas, de llevarlas. Cuando hay tiempo de estar leyendo un libro, y después el poder, casi nos gusta leerlos no al mismo tiempo, sino de forma secuencial para después comentarlos. Y estar muy al tanto, me fascina como distractor leer ciencia, me gusta leer lo nuevo que está saliendo en la semana. Sí, muchas horas de esparcimiento las dedico a estudiar, los fines de semana las dedico mucho a estudiar. Y algo que ahorita no estoy haciendo, pero que me llevó pues, prácticamente 2 años de fines de semana, fue la nueva edición del Manual de Salud Pública, que ya ahora sí ya va a salir, ya está listo, la 3ª edición, ahora en forma digital. Y en el armado del Diplomado en Salud Pública Aplicada, que también pues, se tiene que hacer en los tiempos libres, y eso es fines de semana, y de ahí pues obviamente la familia comprende, pero siempre se da uno los espacios para hacerlo, así es que pues es un día completo. Termino al final del día, ya ahorita ya cansado, antes no tanto, pero ahorita sí ya. Pues mira, perdón por la modestia, pero a mí me gustó mucho cuando llegué a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Y entonces ahí dije, ¿cómo le hacemos? Y yo siempre dije que al hacérsela por primera vez la Subsecretaría encargada de la Salud Pública, entonces le puse, entre comillas, sumemos esfuerzo, 3 puntos, logremos la excelencia. Y esa ha sido una frase que pues uso mucho, incluso aquí mismo donde estoy actualmente, también insisto mucho en la necesidad de sumar esfuerzos, y creo que en salud pública debemos de tener ese leitmotiv, es acción sumando esfuerzos, y a su vez siempre alcanzar la excelencia. Y la excelencia nunca la voy a encontrar yo solo, la voy a encontrar sumando.